imperdible este bloque con Charly López, este periodista, este buceador de historias y de frases que en los canales de televisión y a través de su libro Somos lo que decimos nos permite reencontrarnos con frases y sus historias, que vamos a desgranar en instantes nada más. Con él, como protagonista, ya para cerrar este sábado aquí en Plana. Pero antes una recomendación: para asegurar la tranquilidad de tu inversión se necesita avanzar con confianza. Y G70 Desarrollos Inmobiliarios lo sabe mejor que nadie. Por eso te invitamos a que conozcas todos sus proyectos. ¿Dónde? En esta página web, g70desarrollos.com.ar. Interiorizate de todas sus construcciones, edificios ya terminados, entregados. Contactate con un asesor llamando al 0341 558 1414. g70desarrollos.com.ar. ¿Todo bien, Gisela? Bien, bien. ¿Cuántas frases que utilizamos y sin embargo no conocemos su origen y damos por sentado y la utilizamos a diario? Muchísimas. ¿No? Para expresarnos. Muchísimas. Claro. Muchísimas. Bueno, Charly López es el que nos acompaña, es el autor de un libro, Somos lo que decimos, además de sus participaciones en los programas, que seguimos atentamente y vamos a charlar con él para desgranar estas historias. Charly, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Qué lindo verte. Gustavo, Gisela. Qué bueno escucharte, verte y saludarte en nuestro programa. Charly, antes de comenzar con estas historias y felicitarte por el libro y anticiparle a los rosarinos que va a estar en la Feria del Libro aquí en la ciudad de Rosario, ¿cómo empieza esta afición, esta dedicación que has hecho a descubrir las historias de frases que utilizamos todos los días? Charly, contanos un poco. Yo creo que esto empieza hace muchos años, cuando yo te diría casi de adolescente, cuando yo no sé cómo empecé a reparar en la forma que estaban armadas las palabras. Yo siempre recuerdo una que es un poco simple lo que voy a decir, pero me acuerdo, yo tendría 16, 17 años y me di cuenta que la palabra desayuno estaba compuesta por des y ayuno. Sí. Y me empecé a preguntar, alguna vez le pregunté a mi papá, que bueno, no tenía idea. Claro. Y ahí me di cuenta que el desayuno era romper el ayuno que se hacía durante la noche. Mirá. Ahí te desayunabas. Y después, como yo estudiaba inglés también, me di cuenta que en inglés pasaba lo mismo, porque breakfast viene de break, que es romper, y fast, que además rápido, quiere decir ayuno. Sí. Me interioricé con la palabra armario. ¿Por qué se llama el armario? Y averigüé que era el lugar donde originalmente se guardaban las armas. Claro. Bueno, ese tipo de cosas me fue llevando de a poquito a interesarme hasta que, bueno, tomaba apuntes, de a poquito me compraba libros y bueno, un día tuve la suerte que me ofrecieran escribir el primero, hace mucho ya, en el año 93, Claro. y bueno, y a partir de ahí empecé. Bueno, y hoy tenés la vaca atada, Charly. La vaca atada, qué linda frase esa, la vaca Qué atada. buena. Tiene que ver, bueno, uno dice que tiene la vaca atada cuando alguien de alguna manera tiene riqueza, tiene poder, Claro. pero esto viene exactamente de situaciones económicas de ese tipo, porque a principios del siglo XX las clases aristocráticas, las más pudientes, viajaban a Europa, por supuesto que en esa época, en barco, y lo hacían por 2 o 3 meses, se quedaban allá, y los viajes eran largos, no tardaban menos de un mes, de 25 días. Y claro, para darle de comer a sus hijos, además del personal doméstico y una cantidad de baúles increíbles, llevaban una vaca que les daba leche durante el trayecto, leche fresca. ¿Y dónde estaba la vaca? La tenían atada en la bodega. Cuando necesitaban, le sacaban leche. Sí. Y por eso se dice que ese segmento social tenía la vaca atada. Ahora, Charly, siguiendo con esa época y esa Argentina, que era otra totalmente distinta, potencia, que sorprendía a los europeos, ¿no es de la misma época tirar manteca al techo de los argentinos que iban a Europa? Exactamente, Gustavo. Es de la misma época, pero esta tiene que ver con un personaje que se las trae, o por lo menos se las trajo. Sí. Martín Máximo de Alzagonzué, de una familia súper acaudalada. Figuró en el libro Guinness en su momento como uno de los hombres que más dinero gastó en el mundo. Y claro, este muchacho
al que se lo conocía con el nombre de Macoco, lo que hacía era, se aburría, porque claro, no trabajaba, Claro. recibía plata. Él mismo dice en una biografía, digamos, no es autobiografía, pero sí en una nota que dio origen a un libro, que siempre que se le estaba acabando la plata, Sí, alguna tía se moría y le dejaba más. Así lo cuenta él. Y sí. bueno, ¿qué pasaba? Ya por los 30 viajaba a Europa con sus amigos y iba a un restaurante que hace unos pocos años cerró, que era el mejor y más caro de París. Se llamaba Maxims. Mm, Y bueno, ¿qué pasaba ahí? Le daban un salón especial y mientras esperaba la comida Macoco con sus amigos, sí. un día a Macoco se le ocurrió una especie de juego: pedacitos de manteca al techo y embocarlos entre los pechos de las valquirias que estaban allí pintadas, figuras mitológicas escandinavas. Qué ¿Y bárbaro. qué pasó? Ganaba el que tenía el pedacito de manteca bien en el centro y duraba más tiempo arriba. Y eso dio el origen de la... Luego la trajeron a Buenos Aires, ¿no? Digamos, la costumbre, esa práctica, y dio origen a la expresión que generalmente se usa en negativo. Se dice, no está para tirar manteca al techo, como Claro. diciendo, para despilfarrar. Y Gustavo, te quiero dar un dato más que es muy importante. Sí. Este personaje es el que inspiró a Dante Quinterno en una revista que ya no aparece, creo que Las aventuras de Isidoro, y ese Isidoro era Macoco Alzagonzuelo. Charlie, Qué bien. podríamos decir, siguiendo el relato, que Sí. parecía que vivían en una época donde estaban en un Viva la Pepa, ¿no? Este Viva la Pepa Viva tan la Pepa. utilizado Viva la también. Pepa. Viva la Pepa. ¿Cuál es el origen? Viva la Pepa es una palabra totalmente vigente para hablar de lío, Sí. desorden, Ah, desorganización. Y bueno, para eso tenemos que ir a la España de allá de 1812, cuando Napoleón Bonaparte tomó preso a Fernando VII. Se lo llevó, lo metió preso y puso a su hermano José Bonaparte en el trono de España. Mientras tanto, los liberales, que no querían saber nada con la monarquía, promulgaron una constitución en Cádiz, un 19 de marzo, justamente de 1812. Un día, Napoleón Bonaparte lo libera a Fernando VII. Sale el rey y dice, ¿qué está pasando acá? Acá hay algo raro. sí. Y bueno, entonces le dice, ay, ¿qué pasa, rey? Usted ya no es más rey. Se terminó la monarquía, se terminó el absolutismo, ahora tenemos constitución. El rey se vuelve loco, retoma el poder y dice, de aquí en adelante, el que hable de constitución va preso. Los liberales salen a la calle a hacer lío, justamente de ahí la connotación, el significado de la palabra, pero sin decir la palabra constitución. Salían a la calle y decían, ¡viva la Pepa! ¡Viva la Pepa! El tema es por qué a la constitución le pusieron Pepa. Porque había sido promulgado un 19 de marzo, que es el día de San José. Claro. Y a los José le llamamos Pepe. Como era femenina, así la llamaron. Estamos charlando con Charly López, historiador, escritor, que estará presente en la Feria del Libro. Va a ser imperdible, realmente una buena oportunidad para conocer estas historias y muchas que se aplican a la cotidianidad en la Argentina, Charly. Esto de vender un buzón. Te vendieron un buzón cuando alguien cayó bajo la trampa, bajo el engaño, ¿no? También nos gustaría saber, el Claro, buzón no se vende. exactamente. Pero algunos se vendieron, literalmente se vendieron, principios del siglo XX, gran cantidad de inmigrantes. Sí. Había tantos inmigrantes y tantos fraudes, te voy a contar, Gustavo, Sí. que en Italia se había sacado un manual del emigrante, el que se iba de Italia y avisaba Sí. sobre los fraudes que le podían hacer en algunos países, entre ellos Argentina. Bueno, el tema es así. Muchos inmigrantes recién llegados, mucha gente llegada del interior, buzones cercanos a las grandes estaciones de ferrocarril, había en todas las esquinas casi uno. Y bueno, ¿qué pasaba? La trampa consistía en una persona que se paraba al lado de un buzón y tenía 2 o 3 cómplices. Uno llegaba, le daba una carta, plata, el hombre que estaba al lado del buzón la metía adentro. Al rato, lo mismo con otro, al rato con otro, y así iban Claro, rotando. claro. Esto siempre llamaba la atención de alguien que se paraba a mirar.
y en un momento le preguntaba, sobre todo si era extranjero, italiano, estaba lleno de italianos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y dice, sí, dice, acá en la Argentina los buzones son privados. Yo tengo varios, dice, y me pagan cada vez que ponen una carta. Es un negocio buenísimo, Mirá pero vos. este lo tengo en venta porque no lo puedo atender. Créase o no, de acuerdo a las crónicas de la época, se vendieron varios buzones. Charlie, sería como el vendehumo moderno. Digo, esto de este es un vendehumo, aquel es un vendehumo, nos están vendiendo humo. Parecidísimo. Sí, Gisela, pero esta frase es mucho más vieja. Viene de la época de los romanos, cuando había una figura en el derecho romano penal llamada venditio fumi, que sancionaba a aquellos que usaban o que decían tener conexiones con el poder y cobraban para conseguir favores. Bueno, había un señor llamado Torino, de apellido Vetronio Torino, que en Roma decía que era amigo del emperador, que era Marco Aurelio. Bueno, él decía, vos necesitas, yo lo dramatizo para que se entienda más fácil, vos necesitas algo, sos artesano, querés tener un negocio acá que te permitan esto, porque había, por supuesto, leyes en Roma, ¿no? En consecuencia, ¿qué hacían? Le decía, ningún problema, dame tanto y yo hablo con el emperador. Por supuesto, eso nunca ocurría. A Marco Aurelio le molestó muchísimo eso. Se enteró, le tendieron una trampa, lo capturaron y lo condenaron. Y cuando lo condenaron ¿a qué? A morir en la hoguera, pero no por acción del fuego, sino por acción del humo. Lo ataron a un poste, le pusieron ramas verdes abajo y bueno, y ahí una de las autoridades, una suerte de verdugo, dijo que al humo perezca quien humo vende. Y de ahí viene la frase como sinónimo de cosas que realmente no existen. Qué bárbaro. Mirá vos. Bueno, hoy en día podemos hablar de palabras que están muy de moda y queremos saber el origen. Cuando uno quiere sacarse una foto con un famoso, se mete en conversaciones con celebridades sin que le den pie, se habla del cholulo. Charlie, ¿cuál es el origen de esa palabra? Cholulo. Un argentinismo que nace allá por la década del 50 cuando comienza la televisión en la Argentina. Sí. A ver, el tema era así, la radio era la que manejaba todo, en los 50 empieza la televisión Claro. y después que nace la televisión empiezan las revistas especializadas. La primera se llamó Canal TV, después salió otra, TV Guía. Esa revista Canal TV tenía una historieta que se llamaba Cholula Loca por los Astros. Era una chica que tenía una cámara de fotografiar colgada del cuello y perseguía a los astros, le sacaba fotos. Tengan presente que en esa época era muy fuerte el Festival de Cine de Mar del Plata. Sí. En consecuencia, mucha gente venían, pero actores de primer nivel, de Europa, de Estados Unidos, y del personaje Cholula, apareció justamente esta frase para hablar de la admiración por los personajes de la farándula. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Charlie, tantas historias. Hoy en día, lamentablemente, la Argentina económicamente, socialmente ha caído mucho y es habitual ver, sobre todo en las grandes ciudades, el cirujeo, que nos lleva a la palabra ciruja. ¿Qué significado, qué origen tiene esa palabra, Charlie? Bueno, la palabra ciruja, yo ahí se la puedo relacionar con 3 o 4 rápidamente. Hablemos del ciruja. La palabra ciruja, créase o no, está relacionada con los médicos cirujanos. Y uno No dice, me ¿pero digas. cómo puede ser? Claro. Bueno, hoy se los llama recuperadores urbanos, ¿no? Y cumplen una muy importante función. Sí. Porque reciclan cosas que si no se tirarían. Ahora, ¿qué pasaba? Estos hombres se los empezó a relacionar con los médicos cirujanos porque al igual que los cirujanos, eran hábiles con los dedos. ¿Y cuándo usaban los dedos? De esta manera. Con un cuchillo cortaban las lonas, ahí está el bisturí, Sí. con un cuchillo cortaban las lonas que cubrían los carros que llevaban la basura y luego hábilmente metían los dedos. Claro. Y ahí trataban de encontrar a ciegas lo que les servía. Entonces esa comparación les llevó al nombre. No se confundan con los pordioseros, que son mendigos, que se llaman así porque en la antigüedad, en España primeramente, luego en países de Hispanoamérica, cada vez que pedían una limosna usaban la palabra por Dios. Y Mirá. de por Dios, por
Pordiosero. Y la última, cortísima, Croto. Una persona no siempre bien vestida, no siempre en las mejores condiciones de higiene, que se llaman de esa manera por el apellido de un gobernador, Claro. don José Camilo Croto de Buenos Aires, entre el 18 y el 21, que estableció que los peones golondrinas, los que iban a levantar las cosechas, no iban a pagar boleto de ferrocarril. Y entonces, ¿qué pasaba? Cuando se presentaban a la estación, mostraban una credencial y decía, yo viajo por Croto. ¿Por qué? Por el decreto del gobernador. Y como no estaban bien vestidos y a veces viajaban en vagones de carga, eso Bien. les dio el significado que conocemos. Sabemos que tenés otro compromiso este sábado por la noche, pero le cortita las últimas. ¿Tirar la chancleta es sinónimo de rendición o tiene un significado erótico? No, bueno, sí. En realidad tiene que ver con los burdeles de principios del siglo mira. XX, las grandes ciudades, donde la trabajadora sexual... A ver, el burdel típico de principios del siglo XX, finales del XIX, Sí. tenía un patio central y habitaciones, los prostíbulos estamos hablando, alrededor. La trabajadora sexual salía a ese patio a convocar a su siguiente cliente. ¿Y cómo lo hacía? En bata y en chancletas. Lo llamaba, el hombre pasaba y ella tiraba las chancletas delante de la puerta para indicar que a ese cuarto no se podía ingresar porque estaba trabajando. Ah, ¿qué tal? Si lo interpretamos así, vamos a preguntarle por algo, no nos queremos quedar con la duda. Echarse un polvo, ¿está Ah, ligado a qué? Bueno, yo noto como que Gisela se sonrojó un poquito, Sí, me pareció, sí, desde sí. acá. Pero- Bueno, a ver, no hay que preocuparse demasiado con esta frase. La cosa viene por este lado. Siglo XVII, yo diría XVIII y XIX sobre todo, las clases acomodadas de Europa, los aristócratas, los nobles y los ricos, no fumaban, consumían tabaco en polvo, tabaco molido, lo aspiraban. Claro. ¿Qué ocurría? Cuando aspiraban polvo, esto les causaba estornudos que eran muy molestos, porque esto solía hacerse en las fiestas, como hoy quien fuma o toma un champán. Entonces solían decirle a sus interlocutores, les quiero contar que ese tabaco en polvo se llamaba rapé. Claro. Venían en unas cajitas metálicas, se abría la cajita, ellos se ponían un poquito en la mano y aspiraban el rapé. Entonces, ¿qué ocurría? A veces, para evitar la molestia de los estornudos, puede que un matrimonio o una pareja Bien. le dijera a sus interlocutores, discúlpenos, nos retiramos, nos vamos a echar un polvo, decía, significando que iban a aspirar rapé. Pero como también eso se utilizaba como excusa para encuentros amorosos Ajá. irregulares, Se lo ligó. con amantes fugaces, es ahí cuando la expresión echarse un polvo pasa a ser un eufemismo, Sí. o sea, una actividad sexual bajo otro nombre. Qué grande, Charlie. Bueno, ha sido un gusto tenerte aquí. Te digo la verdad, estás pipí cucú, para un sábado por la noche, ¿eh? ¿Te la cuento? Brevísimo. Dale. Año 74, Sí. santafesino, viaja a París a recibir una plaqueta como mejor deportista del año. ¿Y qué pasa? Monzón era bueno peleando, para hablar no. Entonces, los que iban con él, Tito Lectura, Milka Brusa, le dicen, cuando recibas la plaqueta de Giscard d'Estaing, alcalde de París, luego presidente de Francia, Claro. decí merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Monzón practicó y cuando llegó el momento que le salió, pipí cucú. Y un rosarino, Alberto Olmedo, la hizo famosa, Claro. la frase en su programa de televisión. Y una cosa antes de terminar, al que le guste Sí. todas estas cosas y de pronto dice, no, yo no me quiero comprar ningún libro, aunque está en todas las librerías, Sí. que vaya a @Charlie, con IE, @Charlie López, ¿ok? Ahí tienen 600 historias gratis. Qué lindo, y al que quiere Impresionante. celeste que le cueste, y así estaríamos empalmando un montón de frases, pero me pide la producción, en una frase, ¿qué significado tiene ese, o qué origen, Charlie? El que quiere celeste que le Al cueste. que quiera celeste que le cueste. Tenemos que ir a la época del Renacimiento, Ah, mirá. cuando era muy difícil conseguir el color celeste para pintar los techos de las catedrales y los cuadros.
se lo hacía a partir del lápiz lazuli que venía de Oriente, Claro. pero era carísimo. Entonces, cuando un pintor, un artista pasaba un presupuesto, se fijaba cuánto llevaba de ese azul de ultramar que mezclaba con blanco, cuando el noble o el clérigo le decía, pero es carísimo, y al que quiera celeste, que le cueste. Un abrazo Impresionante. grande. Te tendremos aquí en septiembre para la Feria del Libro, Charlie, y Somos lo que decimos es tu libro de reciente aparición con todas estas historias, ¿eh? Un abrazo y muchas gracias. Chicos, chau, chau. Qué buen final, ¿eh? Sí, terrible. Hemos aprendido Engancharse un montón. y hay decenas de frases, ¿eh? Muchísimas historias. Que además nos ligan con la historia, nos hacen conocer pasajes inolvidables. La de Monzón no la tenía, Pipí No, Cucú, no. y esa es bastante, Descubierta por el Negro Olmedo. bastante Bien reciente. rosarina. Que la pases lindo, Nos buen fin de vamos. semana. Hasta el sábado que viene, Plan A acompañándote 20 años. El debate con los rosarinos y, por supuesto, los mejores profesionales. Chau.